calma, con hartas pausas, para que ustedes tengan claro qué es lo que estaba haciendo. Bien, vamos a encontrar tres casos y aquí tengo dibujado el primero. Bien, entonces aquí tenemos una circunferencia dibujada muy a la rápida, con centro O, este punto de acá. Aquí tenemos entonces el ángulo del centro, que está etiquetado como alfa aquí, y aquí tenemos otro ángulo que es el ángulo inscrito, que comparten el mismo arco, que aquí le vamos a poner el arco AB. ¿Ok? No va a ser tan importante eso, pero es simplemente para que ustedes sepan que este es entonces el ángulo del centro. Este es el punto O, que lo vamos a marcar también con otro color, que es el centro. Por lo tanto, este es el ángulo del centro y este es un ángulo inscrito. Bien, entonces, pregunta para ustedes. Bien, ¿cuántas de las líneas que están dibujadas acá son radios de la circunferencia? ¿Cuántas y cuáles? Es un dato que vamos a usar Son en tres. un momento. Ya, muy bien, Macaulay. Son tres. ¿Cuáles? DA, DB y DC. Ya, muy bien, súper. Por mis pocas habilidades dibujísticas, debería ser una O, no una D, pero efectivamente. Esta línea de acá, esta línea de acá y esta línea de acá, ambas son radios, o sea, esas tres son radios de la circunferencia. Y eso es justamente lo que vamos a usar. Bien, dado que son radios de la circunferencia, todas miden lo mismo. Y entonces las vamos a marcar con un palito, como este. Esta línea, la AC, es una cuerda y no vamos a usarla todavía. Bien. Entonces, nuevamente pregunta para ustedes, y si es que tienen alguna idea de cuál es la respuesta, déjenla en el chat. ¿Qué tipo de triángulo, según sus lados, es el triángulo OAC? ¿Qué tipo de triángulo es según sus lados, no según sus ángulos? Recuerden que según los lados un triángulo puede ser equilátero, si todos sus lados son iguales, isósceles, si tiene dos lados iguales, o escaleno, si ninguno de sus lados es igual a otro. Bien, entonces el triángulo, voy a anotar aquí, el triángulo OAC. ¿Qué tipo de triángulo es? Según sus lados. Fíjense que dos de sus lados son radios de la circunferencia, y como son radios de la circunferencia, cumplen con algo en particular, que es lo que simbolizaba estas líneas que yo anoté acá. Muy bien, aquí María Jesús dice que efectivamente el triángulo es un triángulo isósceles. Aquí me falta el tilde. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene el lado OC y el lado OA que tienen la misma medida. Los triángulos isósceles tienen una propiedad bien interesante. Aparte de tener estos dos lados iguales, tienen los dos ángulos asociados a esos lados iguales. Así que ese ángulo se repite en el otro lado de acá. Esa es una propiedad de los triángulos isósceles que ustedes pueden recordar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque son simétricos. Entonces ustedes dibujan una línea de simetría y se repite lo mismo de un lado al otro. Entonces, aquí viene algo entretenido. Vamos a usar aquí el hecho de que los triángulos, la suma de los ángulos tiene que dar 180, la suma de los ángulos interiores. Bien, así que a este ángulo que está acá adentro, que lo vamos a dibujar con otro color, le vamos a poner X. Bien, entonces, como la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180, se cumple lo siguiente. Se cumple que dos veces el ángulo beta, porque tenemos dos beta, más X tiene que ser igual a 180. Bien, esa va a ser una... no, de hecho lo vamos a despejar. Bien, entonces vamos a decir que X es igual a 180 menos 2 beta. Beta, súper. Pero hay otra manera de calcular cuánto es este ángulo X. Bien, me gustaría ver si es que a alguien se le ocurre antes de que yo lo diga.
¿Cómo más se puede calcular? ¿Qué ángulo pasa? El ángulo X, bien, este de acá. Hay otra manera de calcularlo, no solamente usando los ángulos interiores de este triángulo. Para eso, ustedes tienen que usar el hecho, creo que no se los dije, que Creo que, profe, creo que es como un teorema, ¿o no? más o menos, bien, BC es un diámetro. Eso creo que no se los había dicho. BC es un diámetro de la circunferencia y por lo tanto es una línea recta. Entonces, ¿qué pueden decir de estos dos ángulos? Muy bien, María Jesús aquí en el chat nuevamente tiene la respuesta correcta. Dice que X más alfa tienen que ser igual a 180 porque esto es un ángulo llano o un ángulo extendido. Entonces la suma de estos dos tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, X por la segunda ecuación tiene que ser igual a 180 menos alfa. Y como estas dos cosas, que voy a remarcar acá en rojo, estas dos ecuaciones tienen que ser iguales, lo único que hace que esa igualdad se cumpla es que estas dos de acá sean iguales y por lo tanto alfa tiene que ser igual a 2 beta o equivalentemente el ángulo del centro tiene que ser 2 veces el ángulo inscrito. Y esa es la demostración de esta versión del teorema. Bien, es algo que creo que es importante que ustedes sepan de dónde viene. No creo que sea... No les voy a exigir que a ustedes se les ocurra esto, sino que les voy a pedir que intenten seguir los pasos que estaba yo desarrollando. Bien. No les voy a pedir que desarrollen algo como esto en una evaluación, por ejemplo, pero sí los conceptos que estamos usando acá, creo que es importante que los manejen, principalmente porque son de años anteriores, varios de estos, y por supuesto que lo más importante es que en esta parte de la materia manejen esta parte de acá, que es lo que ya habíamos mencionado en clase, que el ángulo del centro es igual al doble del ángulo inscrito correspondiente. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Por favor. Aprovechen de preguntar ahora por el chat o si van a hablar, intenten hacerlo ordenadamente. Si ustedes se fijan, esto es válido solamente cuando el ángulo inscrito y el ángulo del centro comparten el diámetro, pero hay otras versiones donde se puede hacer también esto con, donde no comparten el diámetro, que eso es lo que les voy a mostrar ahora en un momentito. Bien, no sé si están copiando, si quieren copiar esto, genial, bien. Así ustedes pueden trabajarlo después a su ritmo y darse cuenta, ok, aquí estaba pasando esto, súper. Ya, bien. Para la siguiente parte, que es otra versión de esto, cuando ahora no comparten el diámetro, sino que cuando está en otro lado, voy a necesitar borrar algunas cosas de esto. Así que última opción para que pregunten, aclaren sus dudas. Ya. Ok, continuamos entonces. Voy a dejar este ángulo del centro acá. Esto y vamos a ver en el caso en el que tenemos, no ahora el punto acá, sino que lo tenemos en otro lugar. Bien, como por ejemplo aquí. Voy a usar otro color para esa línea. Y aquí nuevamente vamos a tener un ángulo beta en la esquina.
borrar también esta parte de acá, que era parte del desarrollo anterior. Súper. Un momento. Ya. El profe Claudio dice, volví, me quedé un minuto, pero estoy inestable, tengo en cámara lenta. Ah, sí, no, me estaba moviendo mucho. Ya. En este caso, ustedes lo que podrían hacer es volver a usar un diámetro para nuevamente hacer el truco de del triángulo isósceles. Y el diámetro aquí lo vamos a construir. Vamos a hacer una línea roja, un diámetro que parta, queda el punto C y pasa por el centro de la circunferencia nuevamente. Siempre la línea me queda bastante bien al principio y después intento corregirla. Vamos a inventar otros ángulos acá, que ya sabemos que cumplen la propiedad. A este le vamos a poner X. Y a este le vamos a poner Y. Bien, y aquí se viene algo que puede ser un poco complicado, así que yo les voy a guiar más o menos con esto. Si ustedes pueden imaginarse acá que vamos a eliminar de momento esta línea que está acá. Y esta línea que está acá. Entonces acá tenemos un caso como el primero, bien, donde tenemos un ángulo del centro, que va a ser el ángulo Y más alfa, que abarca el arco BD, y el ángulo inscrito correspondiente, que es el ángulo X más beta. Entonces, al igual que antes, este ángulo de acá, el ángulo del centro tiene que ser el doble del ángulo inscrito, así que esto va a ser 2 veces el ángulo inscrito. Y vamos ahora a desarrollarlos con un poco de álgebra. Ahora no voy a usar los colores. 2x más 2 beta. Sin embargo, y ahora podemos volver a dibujar estas líneas. Esta aquí va para acá. Y esta aquí va para acá. Ahora vamos a considerar el ángulo que corresponde al arco AD. Y el arco AD tenemos el ángulo Y, que es el ángulo del centro. Esto lo voy a indicar. Esto era para el arco BD. Y ahora para el arco AD tenemos el ángulo Y, que es el ángulo del centro, que va a ser igual a 2 veces el ángulo X, que es el ángulo inscrito que corresponde al mismo arco. Eso es entonces para el arco de A. De B, el arco de A. Entonces, como Y es igual a 2X, según esto, yo los puedo eliminar de acá, porque puedo reemplazar acá Y igual 2X y me va a quedar 2X más alfa, es igual a 2X más 2 beta, y se eliminan y llego a lo mismo que tenía antes, que alfa es igual a 2 beta, o sea, este ángulo del centro que corresponde al arco AB es el doble del ángulo inscrito que corresponde al mismo caso. Así que efectivamente llegamos a lo mismo ahora en un caso más general donde el ángulo de inscrito no está alineado con el anterior. Pero usamos el hecho de que podemos hacerlo con
con la alineación, introduciendo artificialmente ese diámetro que estaba ahí. Bien, nuevamente, no espero que esto a ustedes se les ocurra, no espero que desarrollen algo así en la prueba, pero sí espero que entiendan cuáles son los pasos que estamos llevando, porque son pasos que, como les dije, son de materia de años previos. Algunos los estamos desarrollando ahora y eso es lo que me gustaría que quedara más claro, más fijo. El hecho de que siempre, en cualquier caso, el ángulo inscrito, perdón, el ángulo del centro va a ser el doble del ángulo inscrito correspondiente. Falta un caso que habría que probar, que no está contemplado acá, pero eso se los puedo dar de tarea, si es que ustedes quieren. Bien, en el caso en que ustedes tienen una circunferencia, como la que voy a anotar en un momentito más, que los voy a borrar cuando el ángulo inscrito es mayor que 90 grados. Bien, entonces en ese caso ustedes van a tener algo como esto. Voy a dejar el centro marcado acá. O no necesariamente mayor que 90 grados, pero ustedes tienen un ángulo inscrito alfa acá y tienen otro ángulo beta acá. Entonces, si es que ustedes quieren un desafío, pueden probar que en este caso también se cumple que alfa es igual a 2 beta. ¿Qué es lo que pueden hacer en este caso? Pueden trazar un diámetro que va a actuar de bisectriz de esta figura. Bien, pero no les voy a dar muchos pasos, mucho más pistas. Bien, eso es lo que les debía. Bien, como les dije, les iba a mostrar cómo es que se probaba justamente el teorema del que estábamos hablando, que era que el ángulo inscrito siempre tiene la mitad del valor que el ángulo del centro, o el ángulo del centro tiene el doble del ángulo inscrito. Sí, esta clase, como todas las otras, está subida a YouTube en caso de que se hayan perdido algo de esto, así que no se preocupen. ¿Bien? Super. Jóvenes, entonces, vamos a hacer ahora algunos ejercicios del cuadernillo. Déjenme solamente buscarlo, porque pensé que lo tenía descargado, pero no lo había descargado todavía. Así que en el cuadernillo, quizá la profe Claudia, si es que lo tiene a mano, nos puede indicar en qué página del cuadernillo está esta materia. Debería ser la 30 y algo, quizás. Yo de todas maneras lo voy a descargar y se los voy a mostrar acá en la pantalla, en caso de que ustedes no lo tengan en formato físico. Sí, antes de avanzar con la materia que hay en el libro, porque en el libro hay un ejercicio, perdón, la siguiente materia es del ángulo semi-inscrito, así que no me gustaría apurarme con eso. Quiero primero dejar bien en claro esto. Descargar. Ya. Ya, compartir pantalla. No, no se escuchas. Era el cuadernillo. No, pero ya lo tengo. No hay problema. Ya, ahí tenemos el cuadernillo de actividades. La primera parte es de probabilidades, funciones, función logarítmica, crecimiento exponencial. Ya, ángulos. Aquí está. Ya, súper. Entonces aquí hay un problema. Este es el cuadernillo de ejercicios. Esta unidad parte de la página 26. Pero esta actividad de construcción no la vamos a saltar, la vamos a hacer la próxima semana. Vamos a ir a la página 27, donde hay algunos ejercicios. Bien. 27 y 28. Ah, ese ángulo está entretenido. O sea, ese ejercicio está entretenido, pero para eso tenemos que esperar. Bien. El ejercicio que aparece acá, que es bien interesante, que me gustaría que intentaran resolverlo, es el que está en la página 27, el ítem número 2. Bien. Se los leo. Dice, en la circunferencia de centro O, como está acá, el ángulo alfa más el ángulo beta, la medida de esos ángulos sumadas dan 58 grados. Bien. ¿Cuál es el valor del ángulo gamma? Es esta letra, que parece un pajarito, y el valor del ángulo gamma, calcúlalo. Bien.
y luego explico el procedimiento que utilizaste para resolver el problema. Les vamos a dar 5 minutos entonces para que lo resuelvan y luego entonces revisamos qué es lo que encontraron. Si tienen alguna duda, por supuesto que nos pueden preguntar. Entonces, en este problema que se nos presenta en la página 27 de nuestro cuadernillo de actividades, el problema número 2 de la página 27, tenemos una circunferencia centro O y el ángulo alfa más el ángulo beta suman 58 grados. Bien. Vamos a intentar responder esta pregunta en conjunto. ¿Qué puedo cerrar? Esto lo puedo cerrar. Somos 31 personas, entonces les voy a pedir a la profe Claudia que me diga quién es la persona número 3. ¿Está la profe Claudia? Si no, lo voy a decir yo. Así está. Habló y no la escuché. Ya, Antonia Mondaca, súper. Ya, Antonia, entonces, con tu ayuda vamos a intentar responder esta pregunta. En el enunciado nos dicen que el ángulo alfa más el ángulo alfa más el ángulo beta miden 58 grados. ¿Qué tipo de ángulos crees tú que son los ángulos alfa y beta? Recuerda que vimos dos tipos de ángulos en la circunferencia, ángulos del centro y ángulos inscritos. Esos son los que hemos visto hasta el momento. Bien, ya Antonio dice al tiro. No teman, esto no va solamente para sus compañeros, sino que en general no teman decir no sé, porque es una instancia donde estamos aprendiendo. Bien. Sí, puedo repetir la pregunta. Los ángulos alfa y beta son ángulos de un mismo tipo, bien, de los ángulos en la circunferencia, que vimos que había ángulos del centro y ángulos inscritos. ¿Qué tipo de ángulos son el ángulo alfa y beta? Son dos opciones. Puede ser ángulo del centro o puede ser ángulo inscrito. Por mientras, el resto del curso, si es que cree que tiene respuesta, me la puede dejar en un mensaje privado. Ya, Antonio dice que no sabe, no hay ningún problema. Bien. Micaela dice que, sí, obviamente no hay ningún problema. Micaela dice que es un ángulo inscrito. Muy bien, entonces Micaela me gustaría que explicaras por qué dices tú que es un ángulo inscrito. Profe, lo saqué como de deducción Muy porque bien. no podía ser un centro, ¿Y por qué no podía ser ángulo del centro? porque no está al medio. Muy bien, súper, excelente, muchas gracias. Justamente, esa es una muy buena manera de verlo. En la materia que estamos viendo hasta el momento nos hemos encontrado solo dos tipos de ángulos, ángulo del centro y ángulo inscrito, y estos dos ángulos, alfa y beta, al no estar al centro o no formar parte del centro de la circunferencia, no son ángulos del centro y son ángulos inscritos. Muy bien. Y por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de ángulo es el ángulo gamma, que está acá, el ángulo Y? Ese es justamente un ángulo del centro porque uno de los vértices está en el centro, bueno, el vértice, perdón, del ángulo está en el centro de la circunferencia. Mientras que los ángulos inscritos tienen dos puntos que están en el borde y el otro punto que es la esquina o el vértice del ángulo que también está en algún lugar del borde. Súper. Muchas gracias. Siguiente persona va a ser la persona número 15. Bien, por favor, profe Claudia.
No, está o me quedé pegado yo. No sé. Voy a ver la lista yo. Número Creo que se 15. le quedó pegada a ella. Sí, vamos a ver. 3, 6. Sí, se cayó ahí. 3, 6, 9, 12, 15. Crystal, súper. Ya, Crystal, por medio del chat o por medio del micrófono. ¿Qué tienen en común o qué comparten los ángulos alfa y beta? Ya establecimos que ambos son ángulos inscritos. Ahora mi pregunta es, ¿qué tienen en común? La profe Claudia me manda un mensaje diciendo, ¿era Joel? Bueno, muy tarde. No, nada, Joel. Ningún problema. Ya, Cristel dice que va a responder por chat. La pregunta es, ¿qué tienen en común o qué comparten los ángulos alfa y beta? De hecho, ¿qué comparten? Es una... hace la respuesta bastante más literal, ¿bien? Porque ambos comparten una parte de la circunferencia. Ya, Cristel dice que no sabe, no hay problema, ¿bien? Lo que comparten es que ambos comparten este arco, ¿bien? El arco CD de la circunferencia está compartido por tanto el ángulo beta como por el ángulo alfa, ¿bien? Así que, como ambos comparten el mismo arco de circunferencia, ¿cómo van a ser el ángulo alfa y el ángulo beta? Bien, esto es una pregunta abierta para todo el curso. Quien crea tener la respuesta puede responder. Es una propiedad que cumplían los ángulos inscritos, bien, que de hecho la mencionamos muy a la pasada, recién en la demostración que yo les mostré acá. Dos ángulos inscritos que comparten el mismo arco, ¿cómo son? Muy bien, Antonio Reyes tiene la respuesta correcta, con un poco de duda, pero respuesta correcta de todos modos. Dos ángulos inscritos que comparten el mismo arco son iguales. Y de hecho eso lo podemos ver si es que en vez de poner las letras, o además de poner las letras, ponemos... No, que era... angle. Ahí sí. Ponemos el valor. Donde entonces estos ángulos tienen la misma medida independiente de hacia dónde los mueva. Son ángulos iguales. Bien, y por lo tanto, ¿qué puedo hacer para calcular el ángulo gamma? Usamos la regla que teníamos, que habíamos ya establecido y que hemos usado en las últimas clases, que es decir que el ángulo del centro es igual al doble del ángulo inscrito que comparte el mismo ángulo. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el valor de gamma? Pregunta nuevamente abierta para todo el curso en que, en caso de que alguien tenga la respuesta. Súper, muy bien. Muy bien, Catalina Caro, muy bien, María Jesús, que envían la respuesta correcta. La respuesta correcta es 62 grados. Porque va a ser igual al doble de cualquiera de los ángulos inscritos. Bien, no se suman estos. Ustedes podrían acá tener 20 ángulos inscritos y este aquí seguiría siendo 62, sino que es el doble de cualquiera de estos ángulos inscritos, porque todos van a tener la misma medida. De hecho, esto podemos ver que se cumple, que
era, bueno, en este caso era 58, así que esto tiene que ser un poquito más estrecho. La mitad de 58 es 29. Ahí sí. Así que en ese caso era 62, en este caso acá nos decían que era 58, no nos quedó igual el dibujo, pero sí. Ahora que alfa más beta suman 58, pueden ustedes darse cuenta que el de acá suma 58. En el de recién era 62 por cómo habíamos dibujado el ejercicio nada más. Pero si esto ustedes lo aplican acá, les va a quedar que el valor de Y justamente es 58 grados. Bien, vamos a hacer más ejercicios de este tipo, ejercicios tipo PSU también, donde se usa esta materia en la clase del día martes de la próxima semana. Bien, vamos a aplicar el hecho de que el ángulo del centro siempre mide el doble del ángulo inscrito que comparte el mismo arco. ¿Ok? Súper jóvenes. En caso de que tengan alguna duda, me escriben, no solamente en matemática, en física, en educación, en el colegio, en la vida general, lo que ustedes quieran hablar, por favor conversemos. Bien, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Disfruten su tarde. Chaito. Nos vemos, profe, cuídese. Chao, profe. Chaito, chao. Que estén bien. Chao, profe.